Es que yo tengo miedo de estar poseído. ¿Hay una forma en que yo pueda quedar poseído o por qué pasa esto? Tiago, al día siguiente, cuando yo le estoy preparando el desayuno para que se vaya al kinder, Sí. me dice, papá, te voy a decir un secreto. Y el secreto era, dice, es que mi amiguita tiene cola y cuernos. Estaba sentado en una silla como esta. De cada lado estaba un hijo de la señora sujetándolo de sus brazos con mucho esfuerzo. Te hablo de que eran personas grandes, estos hijos de la señora, fornidos. Y el muchacho delgado, 15 años, y ellos estaban batallando para poder controlar su fuerza. Lo único que él escuchó, dice, lo único que yo escuché, Santiago, en mi mente fue, mátate, no sirves para nada. Bienvenidos a Contadores de Historias. Muchas veces hemos sabido de que algún familiar, algún amigo fue poseso por algún demonio o alguna influencia demoníaca. Hemos conocido casos de que han sido orillados inclusive a atentar contra su propia vida. Y el tema de hoy es hablar de esto, del exorcismo, de los exorcismos. Y por eso nos acompaña el día de hoy un buen amigo que sabe mucho de esto. Le doy la bienvenida a mi amigo Francisco Arias, Paco Arias. Paco, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias por la invitación. Estoy contento de compartir contigo en este momento este tema tan importante, un tema que de verdad yo creo que a mi parecer es de los más fuertes dentro del ámbito paranormal, y de verdad agradecido contigo, con tu equipo de trabajo, por la invitación. Gracias. Bienvenido, Paco. Siempre hablar de exorcismos, hemos sabido muchas veces que en nuestra propia familia, en amigos, Sí. Bueno, se dice que nosotros recibimos el primer exorcismo desde que fuimos bautizados. Es correcto. Se recibe el primer exorcismo. Sí. Y hemos sabido bueno, sabemos que el padre, el exorcista, tiene que ser autorizado por el obispo de la ciudad, ¿verdad? Así es. Como aquí el padre José Luis del Río, que en gloria esté, que Sí. muchas veces enfrentarse a ese tipo de seres de oscuridad, a veces son influencias, a veces hay que discernir, es importante discernir entre esto. Sí. Y yo sé, Paco, que tú has tenido muchas experiencias, tú has estado muy ligado con la iglesia. Muchas Sí. veces hablamos cuando, oye, es que me está pasando esto. Sí. Oye, ¿qué hemos hecho? La ouija, que fuiste con algún brujo, algún ritual, participaste. Pero hay ocasiones de que no, dices, oye, no, todo lo contrario, es que Sí. estoy muy pegado a la iglesia. Es correcto. Y a veces se pone a prueba nuestra fe, Sí. que viene siendo como una permisión divina. Ok. A poner así como que, bueno, métete con Paco, pero a ver qué tan fe tiene en mí. Es correcto. De hecho, a lo largo de mi vida he experimentado de forma cercana dos cuestiones de personas que están posesas. Recuerdo mucho lo que decía el padre Fortea, lo que decía también el padre Gabriel Amor acerca de eso, y se me hace muy interesante porque muchas personas también dentro de la comunidad nos comentan, Paco, es que yo tengo miedo de estar poseído. ¿Hay una forma en que yo pueda quedar poseído o por qué pasa esto? Es un tema interesante y yo creo que muchas personas también quisieran tener como que esa respuesta, y aquí es donde yo recuerdo lo que decían estos sacerdotes que estaban especializados en este tema. Y recuerdo que ellos decían tres cosas principales, que existían estas tres para ellos, que decían que una persona principalmente tiene que abrir la puerta para que entre la entidad a tu vida, a tu cuerpo. ¿Cómo? Mediante algún tipo de ritual o juego, entre comillas, ponemos la ouija. La otra es por medio de brujería, por medio de que te manden un trabajo, que de hecho uno de los exorcismos del padre Fortea fue mediante una chica que fue embrujada, le mandan demonios. Y la tercera, y que se me hace también muy interesante, desde el vientre de tu madre. Desde ahí, cuando vienen maldiciones, cuando viene también como que este rechazo,
viene la apertura para que ocurra este tipo de situaciones más adelante. Así es, Paco. Yo sé que tú también de niño estuviste Sí. muy ligado a la iglesia. Sí, de hecho yo hace muchos años di catecismo a niños precisamente, pero una cuestión, Santiago, y te lo quiero compartir, es una anécdota que de verdad me marcó para toda mi vida, fue el conocer y ver a una persona con síntomas de posesión. Recuerdo, te voy a contar un contexto rápido. En Oaxaca existen esas personas que son curanderos, curanderas. Muchas veces las personas recurren a ellos en vez de ir a un doctor, a un médico. De hecho, es más práctico muchas veces, más fácil, económicamente también. Parte de la cultura también. Es parte de la cultura, exactamente. Entonces, mi madre tuvo 4 hijos y allá, pues, mi familia no tenía como que a esta señora curandera, que era como la de cabecera, que, ¿sabes qué? Pues voy aquí, te traigo el huevo, que al niño ya le hicieron ojo. El empacho. O sea. Se le cayó la mollera. Exactamente, o sea, es algo sumamente típico de allá. Sí. Entonces, pues nosotros teníamos a esta señora, ¿sale? Vamos a ponerle el nombre de Doña Blanca. Ella era quien llegaba y hacía todas estas cosas. Recuerdo que yo le preguntaba a mi madre, ¿qué es esa señora? Porque la idea de un doctor, una enfermera, lo tenemos bien definido, ¿no? Con su batita, con aquí sus herramientas de trabajo, pero esta señora llegaba con mandil, pues muy normal, ¿no? Y me decía mi mamá, lo único que me decía es que es una señora que cura, y hasta ahí, o sea, nunca me daba más información. Recuerdo una vez, Santiago, y es algo que de verdad me marcó para toda mi vida. Yo me encontraba en el centro de mi ciudad, mi mamá tenía esta afinidad por la señora, esta amistad, y me dice, ¿por qué no le llevamos una despensa a Doña Blanca, ¿no? Pobrecita. Esta señora tenía 3 hijos grandes ya, 2 varones y una mujer. La mujer era la más chica. Y recuerdo que andábamos de compras y pues vamos a visitar a Doña Blanca. Fuimos a visitarla, Santiago, y nos recibe uno de sus hijos. Dice, mi mamá está ocupada, lo que pasa es que vino una persona que necesitaba que urgentemente mi mamá pues lo atendiera. Entonces, si gustan esperar o pasan más tarde, pasan después. Dice mamá, no, pues vamos a esperar, ¿no? O sea, no creo que demore tanto. Nos pasan como a una sala, haz de cuenta que hay un pasillo y después está un patio. Nosotros nos quedamos en la sala. Entramos y algo que nosotros detectamos, al menos yo, siendo un niño de entre 7 y 8 años, empiezo a sentir esta sensación de escalofrío. Al poco rato que estamos adentro, empezamos a escuchar que un hombre estaba gritando. Un hombre, yo le calculaba unos 40, 50 años, con gritos de dolor, de desesperación. Y entonces yo volteo a ver a mi madre y le digo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué está pasando? Ella, digo, y ahora le entiendo, ¿no? Un niño te está preguntando algo y ella no, incluso no creo que haya sabido qué pasaba. Lo único que me dice es, seguramente están curando a un señor, están curando a alguien que se cayó, no sé. Pero los gritos eran muy intensos, pero era un grito que hoy por hoy te puedo decir, te calaba los huesos. No es un grito normal de alguien. Mi curiosidad fue más allá y empecé a caminar por el pasillo a querer saber qué estaba ocurriendo. Lo primero que yo logré ver cuando crucé esa puerta y me asomé fue haber visto que los gritos principalmente no venían de una persona mayor. Era un muchachito de 15 años aproximadamente, de secundaria. Estaba sentado en una silla como esta. De cada lado estaba un hijo de la señora sujetándolo de sus brazos con mucho esfuerzo. Te hablo de que eran personas grandes, estos hijos de la señora, fornidos. Y el muchacho delgado, 15 años, y ellos estaban batallando para poder controlar su fuerza. Seguido de eso veo a la señora, a Doña Blanca, que tenía una cubeta, tenía unas ramas en su mano, mojaba las ramas y recitaba oraciones, no recuerdo qué exactamente estaba recitando, y rociaba a este muchacho, lo cual producía que él empezara a gritar. Uno de sus hijos me ve, me lleva con mi madre, me llaman la atención, le dicen, por favor, su hijo no es bueno que esté aquí, por favor, aquí se tiene que quedar. Nos quedamos otros 10 minutos y los gritos no cesaban.
Recuerdo muy bien, Santiago, que de verdad esperaba yo el momento en que mi madre me quitara la atención porque mi curiosidad era mucha. Yo quería saber qué estaba pasando. Nunca había yo visto algo así. Recuerdo que en una de esas se distrae leyendo una revista y es mi momento de ir. Ahí voy otra vez. Me asomo y sigo viendo lo mismo, viendo cómo realmente la señora, o sea, es impresionante porque yo la recuerdo, estaba empapada de sudor, estaba realmente hoy por hoy ya sé que es un desgaste energético increíble auspiciar un evento de este tipo. Recuerdo muy bien que la señora se para enfrente de él, nuevamente sus hijos sujetándolo del brazo, y recuerdo que empieza como a imponer su mano y sigue recitando oraciones. Y aquí va algo impresionante que de verdad me causó muchas pesadillas, y es que veo cómo este muchacho de estar sentado levanta sus brazos como si estas personas que estaban sujetándolo fueran de trapo, los avienta al piso, se levanta y le empieza a gritar en la cara a la señora. La toma y empieza a gritarle, Santiago. Lo impresionante y de verdad algo que no es agradable es ver cómo este muchacho hace a querer vomitar y empieza a vomitar. Vomita. Entonces, lo más raro todavía fue que este muchacho, luego de expulsar esto, cae sobre su silla como si estuviera desmayado, pero el problema ahora era la señora. La señora estaba emitiendo el mismo sonido que estaba emitiendo el joven. En ese momento veo cómo sus hijos se levantan del piso, sientan a su mamá y ahora empieza algo nuevo. El proceso ya no es para el joven, Para la señora. es para la señora. Recuerdo muy bien que me ven en ese momento, sale la hija de la señora, que hoy por hoy ya sabemos que ella es quien hereda esta parte de esta sabiduría. Me lleva con mi madre y nos retiran del lugar, y ella es la que termina de hacer este proceso. Nosotros salimos de esa casa, ya habíamos caminado varios metros y los gritos eran impresionantes. Por toda la calle se escuchaba fuerte, aterrador, y de verdad nosotros ya no volvimos a saber de esa señora por buen tiempo. Ya después la vimos normal, pero lo curioso es que, como justamente lo comentas, yo me acerqué mucho a la iglesia católica en esos años y yo buscaba una explicación, Santiago. Yo decía, ¿qué es esto? Yo lo contaba a las personas que me daban catecismo, que déjame te digo, tengo todos mis sacramentos, porque me decían, si no te confirmas, pues ni te puedes casar. Entonces, entonces con todas las personas yo buscaba este tipo de respuestas. No, en esos años no era como hoy en día, no te metes a internet y googleas ahí un poco de información. No, la gente realmente me negaba la información. Veía sus caras de miedo cuando yo les contaba lo que había visto y me decían, ¿y qué hacías tú ahí? Hoy por hoy sabemos, e incluso personas, brujos, chamanes, que les he contado esta anécdota muy personal, me dijeron algo que de verdad no lo había yo considerado, y es que ellos me dicen algo bien aterrador. Si la persona más débil que estuviera cerca a ese joven no hubiera sido la señora, tú eras la víctima, el blanco perfecto. Estabas en un lugar equivocado, en el momento equivocado. Exacto. Y estar viendo eso, eras vulnerable y tú pudiste haber quedado poseso en ese momento de una forma impresionante. O sea, de verdad es un riesgo tremendo y fue una de las experiencias que al menos a mí me marcó muchísimo. Pasan los años y yo empiezo a investigar, empiezo a sentir atracción por el fenómeno paranormal, buscando respuestas, saber por qué pasa esto. Empiezo a leer libros que me narran pues esta historia de personas que han pasado por diferentes cuestiones que los llevan a un grado de posesión. Hoy por hoy ya sabemos los pasos incluso de una persona, cómo empieza la infestación demoníaca, cómo se desarrolla a una opresión. La gente ya empieza a amanecer con arañones, con moretones, hasta el grado donde esta entidad, ya de ser una influencia, ya puede tomar control de ti. Que inclusive los puede orillar a acabar con la
propia vida de la persona. Es correcto. Eso que acabas de decir, Santiago, me impresionó muchísimo, porque muchas veces pasan situaciones y no sabemos por qué pasan. Exacto. Eso que dijiste, que nos orillan a hacerle daño incluso a nuestra propia familia, abre esta brecha para que yo te narre esta anécdota. No me gusta tanto llamarla historia, es anécdota porque son hechos que la gente te dice, Paco, es que necesito contarte esto, que el mundo sepa que esto es real. Allá afuera hay mucha gente que no cree en el fenómeno, se respeta, pero de verdad cuando ya lo vives, tu perspectiva cambia de forma impresionante. Y esta persona me decía, es una señorita, me decía, Paco, nosotros vivíamos en el estado de Hidalgo, todo bien, mi familia bien, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Mi papá era un hombre de trabajo, me decía, se iba desde muy temprano, llegaba a casa, ya tarde, cenábamos con él y pasábamos tiempo en familia, todo normal. Mi papá no fumaba, me dice. Mi papá fumaba cuando él se sentía muy desesperado por cuestiones de su trabajo, por problemas familiares. Este estrés que le producían todos estos problemas, pues con un tabaquito, ¿no? Como que calmaba los nervios. Pasó una cuestión bien triste, Santiago. Y es que en una ocasión, ella cuenta que venía con su hermano por la calle, van llegando a su casa y ven policías afuera, ven una ambulancia y ven que iban saliendo personas del servicio médico con una camilla donde llevaban un cuerpo. Llevaban el cuerpo de su papá. Ellos sienten este golpe en el pecho, esta confusión de qué está pasando. Entran a su casa corriendo. Su mamá en la sala totalmente en lágrimas, no podía hablar. Y todos, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con papá? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Un accidente, algo. Un accidente, algo. Su mamá no podía hablar, Santiago. No podía hablar. Pero veían que había gente todavía tomando fotos, ¿sabes? De estas personas que hacen este tipo de levantamientos. Estaban en el segundo piso, en el cuarto de su papá. Y dice, solo recuerdo que mi madre no nos dejaba subir, no nos dejaba subir. Y nosotros llorando, preocupados, no sabíamos qué pasaba. A un momento, dice, de desesperación, me jalo de mi madre y corro a la habitación. ¿Qué pasó? Cuando entro a la habitación de mis padres, lo primero que veo es que de un montén del techo había una cuerda colgada. Yo no lo podía creer. ¿Cómo es posible que mi papá haya recurrido a hacer esto? La gente no lo entendía. La gente pensaba, ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Y tiempo después se enteraron qué estaba pasando con su padre. Él dejó una carta que al día de hoy, hasta la fecha, es una carta que solamente tiene acceso tanto hijos como esposa, nada más. Esta historia me llega con el afán de darle voz a este caso, pero obviamente sin mencionar nombres de personas, es anónima, y me dice, Paco, cuando yo leo esta carta, yo empiezo a llorar, porque descubrí el amor, hasta dónde llega el amor de un padre. Y en esta carta, este hombre escribía que tenía mucho tiempo que empezaba a ser víctima de voces en su cabeza. Estas voces lo obligaban a hacer cosas que él no quería hacer. Pero todo pasó porque su papá estuvo presente en un evento espiritual, en un pueblo cerca de su ciudad. Después de este encuentro que él tuvo, él empezó a experimentar cosas en su vida de forma sobrenatural y muy, muy aterrador. Pues estando en casa, estas voces hablaban a su cabeza y le decían que hicieran cosas que no podemos mencionar, cosas muy trágicas, pero él las podía sobrellevar, él buscaba ayuda, pero lo impresionante es que nunca externó esto a la gente, a sus hijos, a su esposa.
él callado, peleando con sus demonios internos. Sí. Pero hay un punto, Santiago, donde él en la carta describe que estas cosas cada vez tomaban más parte dentro de él, al grado que él muchas veces estaba haciendo cosas altamente peligrosas y cuando ya estaba a punto de suceder, como que reaccionaba y decía, ¿qué estoy haciendo? Pero estas últimas semanas, estas voces le decían, en la noche, ya cuando todos estaban durmiendo, ve, camina a la cocina, toma un cuchillo y ve por tu familia. Él decía, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y estas voces cada vez estaban como dando golpes en su cabeza y es cuando ella recuerda que su papá se salía en las noches a fumar un cigarro. No aguantaba. Ese era el momento donde él tenía esta lucha interna. Y recuerda que dentro de esta carta decía, hubo una noche donde estuve a punto de hacerlo, porque esta voz me estaba torturando. Con tal de que se callara, estuve a punto de ir a la cocina y callar esta voz, pero no lo hice. Entonces, un día no fue a trabajar. Esperó que sus hijos fueran a la escuela. Su esposa se fue a trabajar. Y ese día fue cuando dijo, antes que sean mis hijos y mi esposa, me voy yo. Me voy yo y mi familia va a estar tranquila. Y es cuando él tomó la iniciativa de hacer lo que él hizo. Y es cuando entra su esposa y lo encuentra colgado. Y posterior, las autoridades llegan a las ambulancias y llegan los niños. Sí. Es algo de verdad muy trágico porque son seres que de verdad en cada historia, cada parte que marca la historia es, quiero acabar contigo y con tu familia. Son destructores. Sí. Vienen a destruir y si nos vamos y nos basamos con temas bíblicos, también está muy marcado. Hurtar, acabar y destruir, que es su naturaleza. Fíjate que ahorita tocas dos temas bien importantes, Paco, aparte de toda esta historia. Muchas veces, como dices tú, este tipo de casos para que la gente sepa, sí. Para que la gente sepa, porque para las autoridades, oye, ¿cómo que un demonio, verdad? Muchas veces no se cree todo esto. Sí. En un curso de exorcistas en Monterrey, me acuerdo que decía Fray Benigno, sí. Un exorcista italiano, decía, es bien importante discernir si la persona, en Palermo, Italia, ellos tienen un centro donde dice, hay que discernir si la persona está mentalmente mal o realmente sí la está atacando un demonio. Sí. Que aquí en México es de, oye, escucha voces, internalo en un centro psiquiátrico. Es correcto. Sedado todo el tiempo. Sí. Y esto que me comentas, yo aquí conocí el caso de don Juan, te lo explico rápidamente. Don Juan, desde que se cambia una casa, él sintió mala vibra en esa casa. Y resulta que después de 40 años de casado se divorcia. Okay. Se divorció, sus hijas ya, 3 hijas ya mayores, casadas. Sí. Se divorció. Dijo, no, el señor no tenía vicios. El señor manejaba un camión de transporte personal. Tú sabes que esa gente no descansa mucho, o sea, trabajan mucho. Y don Juan me platica, inclusive llegó hasta las lágrimas, don Juan, que él se tenía que empezar ruta a las 5 de la mañana, salía a las 4:30 de la mañana de su casa, y su vecino, como también tomaba un camión para una empresa, más o menos es el horario de 5 de la mañana, decía, oiga, don Juan, ¿quién vive con usted? Dice, no, nadie, porque sus hijas, vente papá con nosotros. No, yo aquí déjenme. Ustedes tienen ya sus vidas, que voy a mortificarlos. No, aquí déjenme. Sí. Bueno. Y resulta que, ¿quién vive con usted, don Juan? Nadie. Dice, es que yo me he fijado, don Juan, cuando usted se va, yo salgo después que usted se va a agarrar el camión de mi empresa y veo que hay alguien sentado en el comedor de su casa. Okay. Dice, no, pues no hay nadie y pues no creo que alguien se meta. Claro. Lo que me platica don Juan, que un fin de semana le dicen, ¿sabes qué, Juan? Vas a salir el sábado en la mañana y no vas a entrar hasta el lunes en la mañana. Y dijo, no, Santiago, vacaciones, un fin de semana. Claro.
Dijo, compré un pollo para Sí. comer, un pollo asado para comer. Lo único que él escuchó, dice, lo único que yo escuché, Santiago, en mi mente fue, mátate, no sirves para nada. Okay. Y despertó en el hospital universitario, sus hijas gritándole enojadas y yo con un collarín, dice. Híjole. Yo estaba asustado, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste? ¿Qué hice qué? Claro. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo? ¿De qué? O sea, él ya se había colgado, nada más que su hija llegó y a tiempo lo descolgó y fue Sí. inconsciente en la ambulancia. Claro. Dijo, Santiago, créeme que yo nunca intenté eso. Jamás lo intenté. Yo nomás escuché esa voz que me dijo, mátate, no Sí. sirves para nada, y desperté en el hospital universitario Híjole. con un collarín. El remedio fue vender su casa, Wow. deshacerse de su casa. Pero dijo, eso fue lo que, pero fíjate, yo creo que conoces muchísimos casos, ¿no, Paco, que te han llegado de esto, ¿no? Fíjate que hay casos, pero yo creo que los más impactantes, Santiago, son aquellos que tienen que ver con niños. Sí. Y es que son más vulnerables a este tipo de situaciones. Hay 3 casos que me han impactado mucho y te los voy a platicar, pero que vienen acompañados de cuestiones muchas veces que parecen inocentes, pero no lo son. Una de ellas es la famosa Ouija. Es un conflicto que yo tengo porque ya es la fama que le dicen el juego de la Ouija. Hoy por hoy ya es como este paradigma, ¿no? El juego. Sí. Pero personalmente y a opinión es un ritual, Claro. no es un juego. Realmente estás evocando un espíritu. Estás evocando, estás sacando información, estás teniendo interacción con un ser espiritual que muchas veces tiene una naturaleza maligna, un bajo astral. No son cosas buenas. Incluso hoy en día me asombré de algo que incluso estoy seguro que te vas a reír también cuando yo lo vi, también me reí, que ahorita salió la famosa Ouija cristiana, que porque invocas y evocas el Espíritu Santo. Digo, eso es un tema que ahorita está en tendencia, pero es algo absurdo, Claro. absurdo realmente. Hace poco recibimos, Santiago, la visita de una señorita, le mando saludos a Vanessa, es de Chicago. Vanessa viajó desde Chicago a Tuxtepec, donde tienen todos ustedes su casa, donde tenemos los estudios del podcast. Nosotros nos interesamos mucho por su caso, y es que es un caso de esos que realmente marca la historia sobre este tablero. Principalmente porque esto pasa hace muchos años. Ya Vanessa hoy en día es una señora de más de 40 años, tiene su empleo, pero esto ocurre durante su adolescencia. Está en su casa, se empiezan a reunir los muchachos para hacer tareas, ya sabes, ¿no? Y llega esta parte donde una de sus amigas saca el tablero Ouija, que para esos años me impresiona mucho porque se promovía incluso en televisión abierta. ¿Lo encontrabas en jugueterías, en el supermercado? Claro, claro, claro. Incluso yo platicando con mi madre me decía, hijo, en cualquier juguetería Sí. encontrabas este tipo de juegos. Este tabla era como un juego familiar, vaya. Sí. O sea, no, pues vamos a jugar Ouija, ¿no? Era como las damas chinas, Sí, algo sí, así. sí, algo tan... Y yo dije, o sea, digo, ¿cómo? O sea, esto realmente lo promovían. Era súper normal encontrarlo en jugueterías, en tiendas, incluso hasta en estas papelerías, ahí las tenían colgadas, ¿no? Entonces, ella, durante la primera sesión que hicieron de Ouija, decía que había gente, y eso es importante, cuando empiezan a hacer la evocación del espíritu, la plancha no se movía con algunas de ellas, ¿no? Entonces, es curioso cómo este ser decide con quién interactuar y con quién no. Entonces, con algunas de sus amigas, simplemente, pues no. No quería.
Pero va ella y dice, fue inmediato, Paco. Fue inmediato. Preguntas y la mano, o sea, era algo impresionante. Cuando mis amigas ven esto, pues bueno, ahora ellas hacían la pregunta, que me la decían a mí y yo tenía que preguntar, o sea, porque conmigo se generó como que esta conexión. Generó un tipo de adicción a la tabla. Incluso compró su propia tabla, pero en su casa le tenían prohibido jugar Ouija porque cuando sale de moda empiezan las anécdotas y se empieza a correr la voz de que era algo demoníaco, era algo satánico, que estabas invocando a demonios. Entonces empezó a ganar su fama. Entonces decía mi mamá, pues estaba, si se enteraba que yo jugaba Ouija, puta, me iba a ir No, pues, de como en feria, ¿no? Entonces decía, yo esperaba que se fueran de la casa, que no estuviera nadie. Lo hacía de noche, prendía velas y empezaba a jugar la Ouija sola. Es impresionante porque yo le dije, oye, ¿no te da miedo? O sea, estar en tu habitación solamente con velas. ¿Sabías que había alguien ahí? Sí, dice, pero ya era más que mi miedo, era mi curiosidad, porque esta cosa te respondía todo. Y es que las preguntas de una mujercita adolescente es que cuando me voy a casar, que mi novio me pone el cuerno, o sea, son cuestiones que de verdad, pues digamos, es el gancho del por qué me decía ella, sí tenía miedo, pero era más mi curiosidad. sí. Ya los más arriesgados preguntaban, ¿cómo me voy a morir? Exactamente. De hecho, hay un caso de Sí, eso sí. impresionante, igual ahorita te lo voy a contar. El caso es que ella empieza a jugar, pero hay un cambio en ella. Su mamá la empieza a ver diferente, más enojona, su cambio de temperamento era muy abrumador. Ella decía, yo asistía a muchas cosas fuera de clases y dejé de ir a todas estas cuestiones porque yo lo que quería era tiempo para estar en mi casa y jugar Ouija. En una ocasión, su mamá descubre que ella jugaba Ouija y se molesta con ella porque su mamá ya notaba cambios muy fuertes en su hija. Pero una característica era el cambio de temperamento, de ser una muchachita obediente, respetuosa, era más impulsiva. Hay una parte, de verdad, no sé si pueda mencionar este tipo de palabras, pero en una ocasión recuerda que iban en el vehículo, su mamá se voltea a verla, ella con el semblante cambiado, y le dice, hija, pásame mi bolsa. Y ella le responde, agárrala tú, puta. ¿Qué te pasa, chamaca? Y pum, el cachetadón, ¿no? Y yo dije, ¿por qué me pegas, mamá? Ya, ya había este tipo de influencia, ya respondía. Cuando empiezan a visitar diferentes cuestiones, se dan cuenta que la chica está totalmente en riesgo. De hecho, ella nos narra a viva voz esta historia. Y te voy a decir algo, Santiago. Se sintió una vibra muy pesada en el estudio. De verdad. Y es que ella nos cuenta que la entidad con la que hablaba era una mujer grande, tenía un vestido blanco. Recuerda que sus uñas estaban negras, podridas, pero le decía también su nombre. Y lo voy a decir. En el podcast que grabé con ella, no mencionamos más que una vez el nombre, porque ella me dijo, si yo empiezo a repetir su nombre, ella regresa. Vamos a traerla. Solamente una vez lo dijo, Judith. Y de ahí era J, J, J. Era nada más la primera letra de su nombre. Y ella me hablaba por medio de la Ouija, pero en cuanto se intensifica, ya no solamente hablaba. Me decía, yo estaba en mi habitación, ya la veía yo en mi habitación. Ya se materializaba, ya tenía este poder de materializarse. Se acercaba a mi cama y me decía, vamos a jugar. Dice, mi hermana
también la veía. O sea, ya no era una cuestión de solamente en el juego, sino ya también ya era que ya estaba en su casa. Aquí hablamos hoy, pero ya sabemos que es una infestación. Ya realmente la entidad ya no necesita el medio que es la Ouija. Ya está. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Ya es una comunicación directa contigo. Ya la Ouija en ese momento ya no sirve, porque ya es una comunicación directa, ya te hablaba. Dice que su mamá descubre todo esto, le dan la regañiza de su vida, le empiezan a llevar con el obispo, con el sacerdote, que lo único que hacían era rociarle agua bendita, hacerle rosarios, pero que eso únicamente contenía a la entidad por un solo momento. Ella le quitan la Ouija y genera esta ansiedad y me dice, sí, Paco, lo volví a hacer. Me compré otra porque ya yo necesitaba hablar con mi amiga, o sea, ya había este vínculo. El problema de esto, Santiago, es que esta cosa termina poseyendo el cuerpo de ella. Quedó realmente poseída por la entidad. La gente cercana, su madre, personas realmente muy cercanas empiezan a buscar ayuda por otros lados. Llegan con este tipo de personas espirituales que te ayudan de alguna forma diferente a la iglesia, y es como logran de alguna forma contener el espíritu que estaba obsesando el cuerpo. Pero ella me dice algo bien curioso. Siento que no se ha ido del todo. Siento que no se ha ido. Y durante la grabación de ese podcast, Jaciel, que es el productor, personas que estaban en cabina, o sea, ellos confirman, y no es su gestión, se sentía realmente una atmósfera que es muy diferente a tener frío, a que el aire acondicionado, no, es una pesadez, es un escalofrío, una sensación de que sientes que algo está detrás de ti. Fue uno de los capítulos más difíciles y en el sentido de que empiezas a sentir realmente como el sufrimiento de la persona, porque ella realmente mostraba estos signos que muestran las personas que tienen esa experiencia. Sí. ¿Por qué? Porque alguien te puede venir a contar una historia y te lo puede contar a las risas. Dices, este cabrón me está mintiendo. Pero cuando la vi a ella, nerviosa, angustiada, por lapsus quería llorar, y lo dijo, es la última vez que yo voy a hablar de esto. Ya no puedo hablar porque me siento mucho en riesgo. Te das cuenta de lo que realmente vivió. Y para mí ha sido una de las experiencias de Ouija y con el tema de posesión más fuertes, narradas directamente por la víctima allá en los estudios. De verdad fue algo impresionante. Que como dices tú, tu equipo Sí. sentía esa pesadez, ¿no? O sea, yo pienso que observabas el sufrimiento de esta chica, pero también como, no sé, a lo mejor la otra faceta, ¿no? De esta mujer que estaba posesa de ella. Sí. Es que algo que tú mencionaste hace un rato, y esto da pie a otra anécdota que de hecho le pasa a mi madre, porque mi mamá fue una persona que jugó mucho Ouija. Ella me lo confiesa, Santiago, porque me dice, hijo, es que en esos años... Era normal. Era normal. Exactamente, era normal. Y como dices tú, Paco, yo he conocido casos que les ha cambiado la vida, como a esta muchacha, que de ser unas excelentes estudiantes, buenas hijas, de pronto, oye, pues no terminó ni la prepa, salió embarazada, se metió en sustancias prohibidas. Es correcto. Y ya la ves en la calle como un zombie después de esa noche que jugaron. Sí. Les ha cambiado. Es que la naturaleza, y lo repetimos, es la destrucción. Vienen a destruir. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención, el tema de las preguntas. Dijiste, hay preguntas de gente muy atrevida, y me gustaría preguntarte, digo, ¿cuáles consideras tú que serían como las preguntas que a lo mejor valientes son los que le harían a la tabla? Fíjate, yo de las que he investigado, personas que se me han acercado así como a ti de esto de la Ouija, dice, oye Santiago, estaba y mi amiga preguntó, ¿cuándo voy a morir y cómo voy a morir?
Y dice, y así como dijo la Ouija que iba a morir trágicamente, así murió esa amiga mía. Otros preguntan, ¿cuándo van a morir mis padres? Ok, ¿Sí? ¿De qué forma? sí, Las clásicas, que si el sí, novio las engaña y ese tipo de situaciones. sí, Pero te digo, de las que yo he conocido es de que cómo voy a morir sí, y cuándo van a morir mis padres y cómo. claro. ¿Por qué te pregunto esto? Porque mi mamá fue testigo de una muerte. Ella me contó esta historia, de hecho la contó también en un capítulo que Día de las Madres que le invité, porque dije, es que esas historias necesitan estar en el podcast. Y es que, le digo, cuéntame lo más fuerte que hayas visto con Ouija. Y de verdad, desde que veo cómo le cambia su semblante, me dice, principalmente, hijo, dice, no es un juego. Y siempre hay un final trágico para la persona que se obsesiona con este juego. Ella me decía que hay una escuela técnica muy famosa allá de mi ciudad. Vamos a omitir su nombre, pero es una escuela que está fundada desde hace muchos años. Esto ocurre allá por los años 80. Ella cursaba la secundaria y ella me decía, bueno, en ese entonces nosotros íbamos en la mañana y teníamos taller en las tardes. Entonces íbamos a la escuela, terminábamos y a veces el taller empezaba en 1 hora o en 2 horas. Pues en vez de irnos a nuestra casa y a perder el tiempo, muchas veces nos quedábamos en la misma escuela, pero estaba vacía. ¿Por qué? Porque los profesores del taller llegaban después. Entonces, lo que hacíamos muchas veces era hacer tiempo, avanzar con tareas en esa hora o 2 horas de, como de, digamos, de espera. Y dice, y una amiga empezó a llevar una tabla Ouija. Dice, nos reuníamos atrás del salón, donde ya había bastantes árboles y ya estaba pues atardeciendo, ¿no? Dice, a veces le poníamos velitas como para hacer más emocionante el juego, ¿no? Y le digo, ¿y qué le preguntabas? Tú sabes, dice, que cuando me voy a casar, que esto y el otro, mi novio me pone el cuerno, es cierto que la amiga de mi novio es su amiga y no otra cosa. O sea, dice, de verdad, Paco, eres impresionante, dice, las cosas que un joven llega a preguntarle a la tabla. Y es que es impresionante también el ver cómo la tabla te respondía con precisión a todo. Entonces, ellos iniciaban, algo que descubro también es que se inicia de diferente forma. Muchas personas lo inician de una forma y otras de otra. Eh, yo jugué Ouija en México, como tal, ocupando un vaso, no con el tablero, pero sí hacemos la evocación del espíritu. Pero en nuestro caso fue de hablarlo en latín, hablar en latín un montón de oraciones. Pero ella me dice que empezaba a iniciar con el ¿quieres jugar? Y si la plancha se movía en sí, ya empezó el Y juego. empezó el juego. Entonces empezaban a preguntar. Todas las tardes hacían eso. Pues hay un punto donde ya las preguntas como que se repetían, ¿no? Y ya, pues hay que preguntarle cosas nuevas a la Ouija. Una de ellas, Santiago, le dijo algo que a todas les impresionó, pues le dijo, ¿cuándo voy a morir? Esta cosa, dice, demora en responder y dice, pues, no me está contestando. Vuelve a preguntar, otra vez, ¿cuándo me voy a morir? Pasaron como 5 segundos y la plancha empieza a moverse y forma la palabra, hoy. Todos se sacan de onda, todos se sacan de onda. Y esta muchachita le dio una crisis nerviosa, porque anteriormente ya le habían, a ella ya le había contestado cosas muy certeras en cuestiones familiares. Sabía que esta cosa no estaba mintiendo. Tomó su mochila y se fue. Sale de la escuela, Santiago, pensando en todo lo que iba a pasar, o sea, ¿cómo es que me voy a morir hoy? Cruza la calle y no se da cuenta que venía un vehículo. Este vehículo la atropella y horas después la muchacha en el hospital general de mi ciudad pierde la vida. Mi mamá me cuenta que fue la última vez que ella juega
este juego y que la escuela, o sea, empezó como esta campaña, ¿no? Porque su historia, Pueblo Chico, se empieza a dar a conocer el periódico, el amarillismo, y realmente lo impresionante es que aquí no había como tal un amarillismo. Realmente la tabla le dijo la verdad. La verdad. Entonces fue uno de los casos que, al menos en mi ciudad, en los años 80 fue un escándalo, Santiago. Que te digo que muchas veces los jóvenes, yo siempre lo he dicho, piensan que porque están chavos no va a pasar nada, no pasa nada, y menos involucrarse con ese tipo de tableros, ¿verdad? Invocar a estos seres que muchas veces, por imitar a otras personas, por a lo mejor, no sé, ganar likes en una transmisión, déjame jugar a la Ouija y vamos a invocar a ver, y no sabe ni cómo cerrar una sesión. Claro. Y te digo, yo una vez recibí una llamada, a mí me escuchan en el programa de radio muchos niños. Sí. Me habla una niña y me dice, Santiago, oye, es que vemos sombras aquí en mi casa. Okay. Y luego le digo, pero a partir de ¿cuándo las vieron? Es que ayer hicimos una pijamada. Sí. Le dije, ¿cuántos años tienes? Dijo, tengo 12 años. Soy la mayor de mis primos. De ahí todos eran menores de 12 años. Okay. Dije, bueno, pues es que se ponen a contar historias de terror o ven alguna película, pasa un coche, ven una luz y se asustaron. No, Santiago, no vimos película ni contamos historias de terror. Le digo, bueno, y dice, ¿y ni pasan coches por aquí? Entonces, ¿qué hicieron? Jugamos a la Ouija. O sea, ¿cómo? Si tú eres la mayor y tienes 12 años, juegas. Sí, es que una tía aquí la tiene y nos la prestó. Sí. Y los niños se pusieron a jugar a la Ouija y dices, ¿cómo? Qué irresponsabilidad, claro. ¿No? Te dices, pero sí, yo he conocido casos que han cambiado la historia, inclusive los han orillado, volvemos a lo mismo, a que han atentado contra su vida. El caso de un joven, me hablaban de una casa en una colonia aquí en la ciudad, que se escuchaban los ruidos, que un joven se había suicidado en esa casa y la dejaron. Ya no soportaron vivir con eso. Se van y se escuchaban ruidos. La gente me hablaba, me decía, es tal dirección, Santiago. Como a las 2 semanas me habla una persona y me dice, Santiago, yo escuché que le hablaron de una casa de tal colonia. Sí, dice, es mi sobrino. Pero yo pienso que fue orillado, porque en la secundaria él le comentó que habían jugado. Okay. También que se la llevaban, que un amiguito la llevó y que a ver, pues, tráetela de nuevo, vamos a ver qué sucede. Y resulta, dice Santiago, yo llegaba todos los días a comer con mi mamá y él vivía aquí con nosotros. Y dice, y empecé a sospechar de que, oye, ¿y aquel no tiene hambre? Pues no sé, está ahí encerrado en su cuarto. Y le tocaba, oye, ¿no vas a comer? No, no traigo hambre, tío. Bueno, y luego iba después a comer con mi mamá. Oye, ¿y aquel dónde está? Pues ahí está en su cuarto. Dice, ya con la luz apagada. Oye, ¿no vas a comer? Y ya prendía yo la luz, pues ni te veo. Sí. No, tío, yo ya como más tarde. Pero dice, le fue cambiando inclusive dice, en una ocasión, Santiago, yo llego y le abro la puerta y le pregunto, oye, ¿no vas a comer? Yo la voz que escuché no era la de mi sobrino. Okay. Dice, yo aprendí la luz inmediatamente. Dije, pues, ¿quién está con mi sobrino? Dice, a él, Santiago. Y a las pocas semanas él decide tomar esa decisión. Dice, entonces yo pienso que fue orillado, que muchas veces, pues a veces la gente no entiende este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Que a veces, inclusive los hijos le dicen a los padres, oye, ¿sabes qué, papá? Me está pasando esto. No, es que eso te pasa por tanta internet, las películas de terror que ves y te van orillando. Y ya a veces el chavo dice, pues ya ni para qué les digo, ¿no? Claro. Si no me van a hacer caso. Ya guardan ese silencio, ya no expresan lo que pasa. Y es que la Ouija cumple la función que justamente mencionaban tanto el padre Fortea como Amor, de que la forma de quedar posesa es abriéndole la puerta. La Ouija ahí entra. Ahora déjame te platico la segunda forma, que es por medio de brujería. Esto me lo manda una muchacha
platico con ella, el caso que te comentaba a grandes rasgos hace rato, y ella me cuenta, su familia es de Piedras Negras precisamente, pero se va a vivir a Nuevo México con su mamá y su papá. Están allá algunos años, sus abuelos se quedan aquí en México, en Piedras Negras, y, y normalmente iban de compras, hacían un montón de cosas, pero me dice, Paco, aquí por donde yo vivo la gente hace mucho las ventas de garaje, que sacan ahí todas las cosas de segunda mano, ¿no? Y muchas veces se encuentran pues cosas buenas, o sea, a buen precio. A mí me encantaban, me dice, las muñecas. En esos años yo siempre tenía muñecas de estas que eran como tiesas, que únicamente movían hombros y piernas. Y estando en una de estas ventas de segunda mano, había cosas muy antiguas y veo una muñeca. Algo pasó que desde que yo veo esta muñeca, de verdad me obsesioné. Le decía a mi madre, cómprame la muñeca, cómprame la muñeca. Y la verdad es que tenía un precio no tan económico, pero no era una muñeca chistosa, no era una muñeca aterradora. No nos imaginamos, no sé, me viene a la mente una Annabelle, ¿no? Anda. Que tiene un Sí. semblante siniestro. No, era una muñeca normal, tamaño pues más o menos grandecita, pero lo padre de esto es que movía extremidades, o sea, no era como las otras, vaya. Entonces su mamá se la compra. Empezó a tener pues su juguete favorito. Decía, la verdad, Paco, yo no me despegaba de esa muñeca. Dormía, me bañaba, me sentaba a comer, ponía su sillita y hacía que mi mamá pusiera en un platito algo de comida. Para la muñeca. Empezaban a tener este tipo, a ver, esto es impresionante, porque ya empieza esta humanización a la muñeca, y al grado de que sus padres, Cindy, ok, no, pues Cindy también va a jugar, o sea, ya la tomaban en cuenta con tal de que su hija se sintiera feliz, ¿no? O sea, no lo hacían por la muñeca, Sí. sino porque era la mejor amiga de su hija. Entonces, empezó a haber este acercamiento hacia la muñeca para todo. Pasa el tiempo, Santiago, y aquí viene lo raro, ¿no? Siempre en las historias, después de algo tan inocente, viene la parte siniestra. Hay un acercamiento a la muñeca exagerado, pero la muchachita empezó a tener, justo como en las demás historias, cambios notorios en su personalidad. Los padres, su mamá, empiezan a notar, su rendimiento escolar baja, impulsivos, groseros. Una de las ocasiones que ella me cuenta que llegó a ser de verdad avergonzada, orinó en su sala. Hija, ¿qué te pasa? O sea, empezó a hacer cosas totalmente extrañas. Dice, mis papás me empezaban a enviar con psicólogos allá en Estados Unidos, pero únicamente le decían a mis padres que yo tenía déficit de atención y que de verdad pues yo buscaba atención y que pues por eso jalaba yo mucho a la muñeca. Entonces se quedaron con ese diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo llevamos esta parte contigo, ¿no? Pasa el tiempo y ya viene algo más raro todavía. Justamente como pasa también en las historias, la muñequita tenía su lugar, ¿no? Pues amanecía en la sala, la dejaban en la cocina, amanecía en el cuarto. Bueno, ¿quién la mueve? ¿Cómo es que esta muñeca cambia de lugar? Sus papás empezaban a notar ya como una mala vibra proveniente de este juguete. Y lo más raro, Santiago, fue que una madrugada, o sea, sus papás ya estaban alerta, recurrentemente entraban a su habitación y veían qué estaba haciendo. Y en una de estas ocasiones de noche entra su papá, ve a la niña sentada en su cama, de frente estaba sentada la muñeca, ya era muy tarde y esta niña estaba hablando con su muñeca. Sí, mi hija está jugando a esta hora. Prende la luz, su hija con ojos blancos, hablando algo que no era español ni inglés, comunicándose.
se acerca y le toca el hombro y le dice, hija, despierta, eso que estaba soñando. Tu hija no está. Es lo que escucha el padre. Se sacan, Sí. se dan un susto, ¿qué sucede? Al momento regresa, ¿y qué pasó, papá? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me respondes de esa forma? No, ¿esa forma de qué? O sea, ya no era algo médico, o sea, ya viene esta espinita del tema espiritual. Dice, ella me decía que sus papás no eran creyentes de nada, pero en ese punto ya empezaban ellos a cuestionar por qué el comportamiento, por qué esto, por qué el otro, y la empezaban a mandar a diferentes cuestiones médicas para quitar o descartar problemas cerebrales, psicológicos, pero el diagnóstico era el mismo. Ellos intentan deshacerse de la muñeca y no pueden. O sea, es un clásico de este tipo de juguetes que tienen algún tipo de maldición, que los botas, se los llevas a alguien y al poco tiempo nuevamente está en un mismo lugar. Dice, llegan mis abuelos de Piedras Negras, de México, a visitarme, y mis abuelos desde que me vieron le dicen a mis padres, algo está mal con tu hija. ¿Ya la llevaron con el padre? Ya, pero pues me hizo un rosario, me bendijo, vinieron a bendecir la casa. No, algo está mal con tu hija. Ellos notaron inmediatamente el cambio. Y dice, me llevan de Nuevo México, me llevan a Piedras Negras, y había un señor que hoy ya sabe que era un tipo de brujo o chamán. Cuando entro al recinto, este señor se espanta y le dice a mis padres, hay que quitar eso de su hija ya, porque en poco tiempo va a ser muy difícil, todavía estamos a tiempo, porque va a haber un punto donde sacar esto va a ser muy complicado incluso para mí. Ella recuerda, porque hay un momento donde pierde la conciencia, que llega al recinto, hacen unos círculos de sal para sus padres, para él, Protección. y alrededor de ella llega un líquido flamable, alcohol. Ella recuerda que le dice a esta persona, vas a sentir calor, pero no pasa nada. Intenta despojarte, sacúdete, empieza a decir esto. Prende y él se mete en este círculo, su familia tenía que estar en este círculo. Dice, Paco, yo lo último que recuerdo fue haber visto que cuando se prende el círculo, habían unos remolinos que se levantaban y uno de esos tomó forma de una muñeca. El fuego tomó una silueta de una muñeca o de una niña como tal. En ese momento, lo único que yo recuerdo es haberme desmayado. Yo no supe qué sucedió. Yo despierto porque me estaban poniendo un paño con alcohol para respirar. Y lo único que veo es a mi mamá llorando, a mi papá abrazándola. Y dice esta persona, este brujo, ya quedó, ya se fue. Logramos desprender esto a tiempo. Si esto demoraba 4, 5, 6 meses, la posesión iba a quedar concluida al 100%. Hoy por hoy, de verdad, son anécdotas que cuando yo leo este tipo de historias, lo comentaba con la gente de tu equipo, hay veces que de verdad yo el tiempo que tengo para leerlas es de noche. Entonces hay momentos donde digo, es que esto está, mañana le seguimos porque, o sea, empiezas a recrear todo, la mente empieza a trabajar y quieras o no, ya no te sientes cómodo. Entonces fue una de las experiencias de este tipo, ¿no? Que tienen que ver cómo, porque ahí va la parte importante, la muñeca la pidió el brujo, porque aquí viene la parte de la posesión por medio de brujería. Y esta persona le confirma que esa muñeca había sido parte de un ritual. Esa muñeca ya tenía una carga energética.
y al estar en contacto con un niño, una niña, se genera pues este vínculo más fácil. Así es. Yo siempre lo he comentado, Paco, sobre la cuestión de las muñecas. Las muñecas son envases. Son envases y muchas veces las compramos, y es cierto, en Piedras Negras hay mucho de este tipo de ventas de garage, de pulgas, que dices, Sí. cosas muy buenas a buen precio, que dices, oye, es que esta muñeca la vi, no sé, en 2,000 pesos y aquí me la están dando en 100. Sí. Me la llevo. Y muchas veces a la niña que se la llevas la rechaza inmediatamente. Claro. Y el papá como que, o la mamá le impone y dice, no, si me costó bien cara y la Sí. compré para usted y ahora usted tiene que jugar. Porque te digo, así tengo muchas historias de que la niña dice, es que esa muñeca yo le tengo miedo. Es normal que en estos casos, yo siempre lo he dicho, los niños, la pureza, la blancura, la inocencia y esta sensibilidad que muchas veces pueden llegar a tener es impresionante. Entonces el hecho de no lo quiero es algo que nosotros en este podcast tratamos de darle voz, ¿no? Escucha a tus hijos, Exacto. préstale atención. Si él te cuenta algo que para ti no es creíble, ok, por lo menos observa, escúchalos, porque muchas veces ellos te dan señales antes de que ocurra algún tipo de tragedia. Hay situaciones, por ejemplo, nosotros los miércoles damos la parte de que recibimos llamadas por parte de la audiencia, ¿no? Entonces, aparte de recibir llamadas, en el WhatsApp recibimos evidencias. Y luego la gente me dice, es que tengo un video, me gustaría que lo reproduzcas mientras hablamos. Y hay una parte que de verdad es impresionante, como dice, yo estoy con mi hijo, y mi hijo, que pone 5 años, me dice, papá, ¿qué hace ese niño ahí? Pues mi amor, ahí no hay nada. Papá, el niño está llorando. ¿Por qué llora, papá? Hijo, es que ahí no hay nada. O sea, dice Paco, ¿qué sucede aquí? O sea, muchas veces aterra mucho ver esto porque ves en el rostro del pequeño la realidad, o sea, no te está mintiendo. Exacto. Ves hasta la preocupación, papá, ¿por qué está llorando este niño? Y, por ejemplo, padres como él, ok, hablamos, se busca cómo ayudarlos, pero muchas veces, no, hijo, no hay nada, o sea, vete a dormir. Y es en ese momento cuando estás solo, o sea, ya, a ver, si ya mi papá no me creyó, si ya mi mamá no me creyó, como tú dices, ¿para qué les digo? Entonces ya viene como que esta exposición más fácil con el fenómeno paranormal hacia estos pequeños. Sí, la semana pasada yo recibí una llamada de un papá que me decía que su hija, dice, Santiago, yo te estaba escuchando, dieron las 2 de la mañana que se acaba tu programa y yo escucho la voz de mi hija que está hablando y voy, dice, está en la recámara al lado de la mía, voy y mi niña está jugando y le digo, ¿qué tienes? Dice, es que estoy jugando con mi amiguita. Estoy jugando con mi amiguita. Dice, no, dice, ¿cuál amiguita? Ya duérmete, mañana vas a querer ir al kinder. Dice Santiago, al día siguiente, cuando yo le estoy preparando el desayuno para que se vaya al kinder, Sí. me dice, papá, te voy a decir un secreto. Y el secreto era, dice, es que mi amiguita tiene cola y cuernos. Dice, imagínate, Santiago. Le digo, bueno, esto acaba de pasar hace 2 días. Claro. Le digo, ¿qué hiciste? Dice, busqué al padre de la iglesia, la parroquia cerca de la casa, y fue a bendecir la casa. Le dije, mira, Sí. tal vez por esa reacción hoy se agudiza un poco más la actividad, porque a lo mejor el ser que está ahí le va a molestar que el padre haya ido a bendecir la casa, Sí. a hacer oración, hay que tener cuidado. Y dice, ese día me habla en la noche durante el programa y me dice, Santiago, ¿sabes qué? Ya me traje a mi hija para acá porque sí, empezó a llorar. Dice que su amiga está enojada. Claro. Y quedamos en seguirnos hablando, pero es que es peligroso esto, tú, Paco, Sí. estas posesiones, influencias, sabemos, por ejemplo, yo lo comentaba contigo que pues yo sabía que tú de muy pequeño estuviste muy cerca a la iglesia, que muchas veces el grupo que ayuda al sacerdote exorcista, Sí. pues tiene que tener mucho temple porque Claro. para vivir las fases del exorcismo, Sí. las fases del engaño, a qué horas tienen que entrar ellos a rezar con mucha fe. Sí.
Fíjate que me ha tocado ver también en la iglesia evangélica, se da mucho eso también. Sí. Yo era muy escéptico, Santiago, y lo digo honestamente y con mucho respeto. Me tocaba ver gente que hacía muy feo, que gritaba, y yo caí en el decir, ese es un palero, ¿no? Es alguien para impresionar a la gente. Pero ya cuando empiezas a profundizar, cuando empiezas a vivir esto, y a pesar del historial de experiencias que yo había tenido, pues te dices, ok, esto es real. Eh, Conocí esta forma de liberar, porque ahí no le llaman Sí, exorcizar, son liberaciones. son liberaciones. Es interesante ver cómo diferentes religiones llevan a cabo este rito. Por ejemplo, lo mencionabas, en la Iglesia Católica tiene que haber obviamente personas facultadas, personas preparadas, Sí. y por el mismísimo Vaticano, personas preparadas en el otro lado, en Europa, para poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no es sencillo. Yo muchas veces he hablado con la gente en diferentes cuestiones donde me preguntan, yo les digo, es que no cualquiera puede. ¿Por qué? Cuando te enfrentas a un demonio, recuerda que te estás enfrentando a un ser que te lleva años luz de conocimiento, sabiduría, poder, y que para él nosotros somos, en muchas ocasiones somos nada. Sí. Entonces, Es sabio un demonio. es sabio, es inteligente, es astuto, te puede persuadir, puede escanearte y ver lo más profundo, tus miedos más profundos. Y también puede ver las cosas más vergonzosas. Sí. Algo, Tus pecados. tus pecados. Recordemos que el demonio es el acusador, te acusa. Me tocó ver en una liberación, leer en el tema evangélico. Ahí es curioso porque ahí le echan montón, se hace lo que es la cadena de oración, y ahí reprenden. Está la persona, el pastor, y tiene como el grupo como que el grupo se puede decir de batalla, algo así. Entonces es el grupo de oración. Entonces cuando está esta parte, llega este grupo y aparte toda la iglesia empiezan todos a reprender, o sea, le echan un montón. Pero me tocó ver algo que me hizo recordar la parte de la acusación, porque la entidad habla y le dice a la persona, tú me quieres sacar a mí, tú que haces esto, tú que haces aquello, tú, no manches, Santiago. La persona que estaba reprendiendo toda la moral, mira, panga. O sea, es a lo que voy. No es sencillo. De verdad necesitas, digo, no quiero hablar en religión, pero si hablamos de demonios, hablando de religiones cristianas, abrahámicas, necesitas entonces la armadura, ayuno, oración, buscar esta protección de Dios. Solamente así, porque estar delante de algo así te destruye, te trauma. Yo platicaba con una persona, un investigador paranormal, que era escéptico a esto, y lo invitan a ver una posesión. Le dicen el nombre del demonio, ya sabemos el nombre del demonio, y él escéptico todavía se acerca y le empieza a decir a la señorita, pero era una señorita, hey tú, y le empieza a decir por su nombre. Y dice, esta mujer solamente me miraba, se me quedaba mirando, doblaba su cabeza y le dijo, aquello a lo que tanto tenías miedo abajo de tu cama, éramos nosotros. Me destruyó, Paco, me destruyó. Fue un mensaje directo, fue un mensaje que de verdad yo sufrí, porque de niño, me dice, yo tenía mucho miedo porque le decía a mis padres que había algo abajo de mi cama. Cuando me dijo eso y me echa su risa burlona, me rompió. Me tuve que salir de ahí, me puse mal. O sea, es a lo que voy. O sea, los riesgos son muchísimos. Necesitas mucha preparación, tener bien tu protección para poder estar cerca de uno de estos ritos. Es lo que le digo a la gente, le digo, muchas veces tienes que vivir en gracia de Dios. Y para vivir en gracia de Dios, no cualquiera.
Y mucha gente tiene la costumbre, bueno, acá en el norte, de que hay algo en la casa Sí. y lo empiezan a correr con maldiciones. Es un clásico. Sí, y lo le digo, oye, no sabes ni a quién se la está haciendo de bronca. Le digo, a lo mejor estás tú peor. Porque Sí. a veces le digo a la gente, oiga, ¿desde cuándo no va a misa? No, hombre, pues tengo muchísimos años. ¿Cuándo Le digo, te confesaste? ¿Cuándo te confesaste? ¿Cuándo comulgaste? ¿Verdad? La Sí. Eucaristía es una protección, es Sí. una armadura, como dices tú. Sí. Es una armadura. Entonces, le digo, a lo mejor estamos peor que el demonio que estamos atacando. Claro, muchas veces pasa esto y de verdad, antes, digo, me reía mucho porque, no, pues Paco, veo cosas en mi casa y, no, pues vete, no, ya sabes a dónde y tú y acá, y me funciona, me dice, le digo, pues te funciona, no, le digo, pero pues realmente no estás solucionando el problema. Le dije, eso no lo soluciona. No sé si incluso hasta le llegas a caer bien a esta cosa o se ríe de ti. Le dije, ¿por qué? Porque en tu ignorancia piensas que realmente lo estás reprendiendo, pero pues no, eso no es problema para ellos. Entonces son muchas cuestiones, Santiago, que engloban las posesiones demoníacas, los testimonios de las personas, cómo algo que puede ser un sueño se convierte en tu realidad, cómo te empiezan a lastimar, personas que amanecen con golpes, con arañones. O sea, de verdad yo esto lo he dicho muchas veces y la gente lo sabe. La realidad supera la ficción. De verdad, el daño es impresionante porque cuando hay un poseso es destrucción para la persona, destrucción para su familia. La gente cercana sufre también igual que tú. Claro. Es una destrucción. Sí, yo siempre he puesto de ejemplo esta película basada en hechos reales que se llama Líbranos del Mal, Ajá. que está basada en hechos reales de una posesión y te pasa todas las fases del exorcismo, todas Sí. las fases, hasta cuando ya te engaña el demonio que dice, ya padre, ya, gracias, ya me liberé. Y nada, es cuando pues, entra el grupo de oración. Y le comentaba yo a la gente, le digo, muchas veces en toda la película Sí. quieres que atrapen a ese cuate, que lo encarcelen, que lo maten, no sé. Y al final dices, pobre cuate, o sea, Sí. pobre, el poseso, ¿cómo lo dejan? Dices, pobre de él. Es que el cuerpo, bueno, aquí va algo impresionante, dos cosas antes de que se me olviden, Santiago, es cuando el cuerpo está con ese espíritu dentro, el cuerpo puede aguantar mucho. El problema es cuando sale, ya viene este daño. Y esto lo platicaba yo con diferentes personas, investigadores también, es que una persona que está posesa puede, por eso se azotan muchas veces, se golpean, se fracturan huesos, pero siguen moviéndose. La fuerza del demonio mueve todo el cuerpo. El problema, y recuerdo por ejemplo el caso famosísimo que inspira la película El exorcismo de Emily Rose, el caso de Annelies Mitchell, la joven que queda poseída, es que una vez que sale la entidad como tal, el cuerpo estaba totalmente destruido. Fue un caso muy interesante porque yo creo que marcó la pauta dentro de la iglesia de qué se necesita primero para descartar una posesión. Que durante este rito haya expertos en la salud, haya doctores, haya personas que estén pendientes de los signos vitales y sobre todo descartar una enfermedad mental. Porque muchas veces las personas también se pueden confundir por ciertas cuestiones, o sea, ya hay como que este filtro para descartar y es muy normal, Santiago, incluso lo llegó a decir muchas veces el Padre Amor, de todos los cientos de miles de exorcismos, la gran mayoría no lo fueron. Eran personas que estaban mal, tenían problemas, enfermedades mentales, que se pueden solucionar con ayuda médica. Pero existe ese 1% que realmente sí tienen un demonio. El cuerpo ya tiene el poder de poseerte como tal. Y cuando ya se llevan a cabo estos ritos, ya es cuando, ok, está esta persona, aquí debe estar un médico, o sea, pendiente de todos, porque ese caso yo creo que marcó
la historia, ¿no? Es conocido como un caso de negligencia por parte de los padres, por parte de la iglesia, un caso que marca la historia en el tema de posesiones. Y se dice que ese caso fue que ella era muy religiosa. Sí. Y dice que fue como una permisión divina, Exacto. como lo que le sucede a Job en la Biblia, ¿no? Sí. Que le dice, no, pues ¿cómo va a renegar de ti? Pues si lo tiene todo, Claro. Este cuate. Y le dice Dios, bueno, pues, métete con sus bienes, pero no con su persona. Y es cuando le empieza, y nunca renegó. Claro. Sí. Hay una parte importante de los exorcismos, y esto lo marcan en muchas religiones católicas, evangélicas, cristianas, que una persona que después de quedar liberado necesita hacer cambios en su vida, porque pasa y es muy común que la persona liberada regrese al poco tiempo peor. Y la misma escritura, la Biblia lo menciona. El demonio sale y si el cuerpo sigue como que la persona no fortalece ese lado espiritual, Exacto. regresa con 7 más y ahora es un problema mucho mayor. Entonces hay personas dentro, por ejemplo, del cristianismo que, bueno, ya quedaste libre, ok, renuncia a lo que hiciste, si practicabas algo, si jugabas Ouija, ok, o sea, tienes que hacer eso. Es cambiar todo. Cambiar todo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que ahorita, pues todo el sufrimiento, toda la labor, el trabajo de la gente que está ahí, no sirve de nada si pues regresas a tu casa y vuelves a buscar. Es lo mismo. Pues, es lo mismo. Entonces, ¿de qué se trata, no? Entonces, sí, debe haber un cambio en la gente, debe haber un cambio. Este despertar espiritual debe fluir. Hablando de religiones, pues si estás en iglesia católica, iglesia cristiana, ok, buscar de Dios, buscar su protección, orar, aceptar a Jesús, o sea, lo que marca cada, pues digamos, cada religión, ¿no? Entonces, es un punto muy importante también para las personas que ya se les llevó a cabo, pues, este proceso. Pues muy interesante todo esto, Paco, muy, muy interesante, que sé que es uno de los temas que te apasionan también mucho. Muchísimo. Lo de los exorcismos, posesiones, influencias demoníacas. Sí. Paco, tus redes sociales, ¿dónde? En todos lados me pueden encontrar como Podcast Extra Anormal. Todas las redes, medios de podcast, Spotify, todos, así me encuentran. Instagram, Facebook, subimos pequeños fragmentos de nuestro trabajo, los mejores episodios de la semana, y pues ahí estamos, estrenamos los lunes y los jueves. Y pues muchísimas gracias, Santiago, gracias a tu equipo de trabajo por la invitación, la verdad muy honrado de compartir este espacio contigo. Ahora, muchísimas gracias, Paco. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Contadores de Historias. Los invito a que le den like a todas las plataformas y se suscriban al canal de YouTube y nos compartas cuál fue la parte que más te gustó. Nos vemos en el próximo Contadores de Historias.